Ahora sí. Bueno, entonces hoy les traje primero un cuento de José Ardila. Ya les había leído uno que se llama La Casa. Este es, yo creo que es mi favorito de ese libro, el libro del tedio. Se llama Este pequeño negocio. Les voy a poner la pantalla. Listo. Ahí lo ven bien. Sí, se ve perfecto. Listo. Entonces, bueno, José Ardila es de aquí de Bueno, Colombia. José Ávila es de aquí de Colombia. Creo que tiene otro libro además de este. Creo que tiene otro libro además de este. Bueno, algo con una ballena. Bueno, algo con una ballena. Bueno, este pequeño negocio. Bueno, este pequeño Ah, negocio. es, ya iba a decir. Desde hace algunos años, cada semana no falta la llamada de papá. Conversamos 2 o 3 minutos por teléfono. Él allá en su pueblo, que fue también el mío, y yo acá en Medellín, que no es ciudad de nadie. A veces me llama los miércoles y a veces me llama los domingos, pero no tiene una hora fija la llamada de papá. Cuando me llama muy temprano en las mañanas y estoy durmiendo, papá se muere de la pena y pasa un buen rato disculpándose y me dice que mejor me llama luego. Lo mismo pasa cuando llama y me pregunta dónde estoy y yo le respondo que en la calle. A papá le da un no sé qué de angustia y ansiedad. Papá es sobre todo un nudo de angustias y ansiedades. Y dice que más bien me llama en la noche o al otro día o cuando esté desocupado. Porque para papá simplemente no es posible caminar por la ciudad y hacer otra cosa al mismo tiempo. Caminar por las calles de Medellín, imagina, requiere una cantidad insana de atención al tráfico, a las malas intenciones. Yo lo llamo cuando esté más tranquilo, mijo, dice. Estoy tranquilo, papá, le digo. Pero él no me cree de a mucho y se despide muy apresurado. Papá me llama fundamentalmente para hablarme de 3 preocupaciones: de sus líos con la pensión de profesor, de la tienda que tiene en el primer piso de la casa, a la que nunca llama tienda, sino este pequeño negocio, y de las cosas gay que hace mi hermana gay desde que aceptó que es gay. Papá no dice gay, desde luego. Creo que en su realidad, si entrecierra los ojos en la justa medida, las relaciones amorosas de mi hermana con otras mujeres pasan por amistades quizá un poco sobreactuadas. Casi siempre mi papá está en la tienda cuando me llama, y las conversaciones de 2 o 3 minutos suelen ser interrumpidas por órdenes de plátanos y azúcar y pañales desechables. Espere un momento, mijo, dice. ¿Aló? ¿Aló? Espere un momento que llegó un cliente acá a este pequeño negocio. Papá debió llamar este pequeño negocio a su tienda de barrio. Por un tiempo quiso llamarla Nicole, porque es el nombre de la hija que mi hermana gay tuvo antes de aceptar que era gay, pero pensó que era mala idea por Julián, que es hijo de otro hermano mío. Luego quiso llamarla J.A., que son las iniciales de mi nombre, José Andrés, y decidió mandar a hacer un aviso luminoso tan amplio como la reja de la tienda y colgarlo en la fachada lo más rápido posible. Yo le dije que mejor no, que lo pensara bien, por favor, que lo mismo que podía sentir Julián si llamaba a la tienda como Nicole, iban a sentirlo sus otros 3 hijos si la nombraba con mis iniciales. ¿Qué se van a poner en esas si ya están grandes? Dijo. ¿Y si valdrá la pena gastar plata en un letrero tan costoso? Hombre, dijo. ¿Aló? ¿Aló? Ninguna inversión está perdida en este pequeño negocio. Ahora hay una tienda en un pueblo de Urabá que es tal vez lo más cercano a un monumento que tendré para mi vida. El letrero dice miscelánea J.A. y es blanco, azul y rojo y se enciende desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La imagen en mi cabeza de ese letrero encendido a diario, 4 horas al día, me hizo caer en cuenta de que las iniciales de mi nombre forman una risa irónica, ja, y que si se le agregan las iniciales de mi apellido, Ardila Acevedo, se transforman en una risa sostenida, ja. No fui nombrado en serio, mi nombre es una risa solapada. Quizá por eso tenga un poco de sentido esta especie de sentimiento de irrealidad que me acompaña siempre, este desprecio mío por cualquier forma de solemnidad. Papá, en cambio, es un hombre serio, quizá el único hombre serio que soy capaz de querer.
Cuando habla de la pensión, por ejemplo, no hay cabida a bromas. Tiene unas palabras favoritas. Dice retroactivo, tiempo de servicio, reajuste de factores salariales, los hijuepadres ladrones esos, ya les puse su denuncia en la Procuraduría, juepadres. Y las combina con mucha libertad en el transcurso de sus llamadas. Dice, ¿qué hubo, mijo? Para comunicarle que no ha salido lo del reajuste salarial. O, ¿cómo está mi negro? Para contarle, ¿aló? Acá estoy, apá. Para contarle que los hijuepadres ladrones esos no me han querido valer el tiempo de servicio del Chocó. Papá es un hombre serio, pero en un sentido clásico, anacrónico, mejor. Antes de que se popularizaran los teléfonos celulares y las llamadas a otra ciudad fueran tan baratas, me enviaba una carta cada tanto. Mi hermana no era gay todavía, y papá no estaba jubilado, y por supuesto que este pequeño negocio no existía aún, pero papá tenía, para la época, sus otros temas recurrentes. Y escribía las cartas con la formalidad con que se le escribe a un funcionario de cualquier institución pública. Por ejemplo, cordial saludo, hijo, para expresarle con pesar que este mes no podré remitirle el mismo dinero que el mes pasado. Motivo, reparación de tubería de la casa. Atentamente, José Darío Ardila. Y yo pasaba todo un día a medio camino entre la putería y la ternura, porque leía a distancia en sus palabras, desde luego, pero al mismo tiempo una forma única de cercanía, burocrática, tramitológica. Atentamente, José Darío Ardila, como si yo no supiera quién era él, como si él no supiera quién era yo, como si el cariño entre padre e hijo fuera también una especie de trámite complicado con un registro documental riguroso. Una vez le escribí de vuelta, va un abrazo de acuse de recibo, y se la pasó 2 meses sin decirme una palabra. Por eso ahora prefiero solo escucharlo, aunque sea lo mismo una y otra vez y otra más, aunque sea un mero palabreo que casi nunca entiendo, porque en realidad no es necesario entenderlo, es un trámite, un formulario al que se le pone un sello y se archiva en algún lugar. Lo admito, hablo con papá cada semana sobre lo mismo y todavía no entiendo un carajo de su lío pensional. No he sabido bien qué es lo que pelea, o sí, pelea por más plata, pero no tengo idea de los motivos. Sé que esperaba al menos el doble de lo que dieron del retroactivo de no sé qué cosa, que en consecuencia le dio por adelantado más plata de lo debido a mi mamá. Ya estaban separados y no habían liquidado la sociedad conyugal. Y sacó varios préstamos medianos para adecuar y montar la tienda y comprar una moto de alto cilindraje para mi hermana y poner uno que otro mueble bonito en las habitaciones de la casa. De manera que el día que fue al banco a reclamar lo que había estado esperando por muchos años, casi le dio un infarto cuando vio el saldo de la cuenta. Eso le sale, pa, le digo. Yo sé que sí, mijo, dice, pero, ¿aló? ¿Aló? Pero toca pelearlo. Y voy cada 2 meses a la gobernación a sacarle un papel distinto que necesita para enviar a un bufete de abogados diferente. Estos piensan que el pleito es viable, dice. Pero mire que es lo mismo que le dijeron los otros. No, estos sí que le quieren meter garra. ¿Aló? Dígame, acá hay varios maestros que hicieron trámites con ellos y les fue bien. Además, está la denuncia que les puse en la Procuraduría de esos hijuepadres. ¿Aló? ¿Aló? Me dijeron que ya tienen a alguien investigando. Qué bueno, papá. Supongo que para papá la preocupación por Karen, mi hermana, es más grave porque es irremediable. No es como si pudiera denunciarla en la Procuraduría por ser gay, aunque quién sabe, o empapelarla con un bufete de abogados. Karen, Nicole y papá vivieron juntos mucho tiempo. Mi hermana se turnaba con él para atender este pequeño negocio y papá le pagaba la carrera en una universidad de la región. Los detalles de esta historia los conocí siempre por mitades, la mitad de papá y la mitad de mi hermana. Y hay un vacío casi imperceptible entre esas dos partes que me toca llenar a punta de suposiciones. Mi hermana es gay y a papá no le gusta. Como papá fue profesor del pueblo casi toda su vida, ahora que está jubilado y que varias generaciones de pueblerinos han sido educadas por él, papá tiene el estatus de un hombre respetable y cree que debe conservarlo. Es el profe Ardila. Este pequeño negocio, más allá del letrero luminoso de la fachada, no es la miscelánea JA, sino la tienda del profe. Y la casa es la casa del profe. Y mi mamá, aunque divorciada, es la esposa del profe. Y sus hijos son los hijos del profe, es decir, los ardilitas. Yo soy el ardilita tuerto, Sebastián el ardilita soldado, Juan el ardilita marihuanero
y Karen la ardilita gay. Cuando era adolescente, el ardilita gay era yo, porque no me gustaba el fútbol, nunca tuve novia, hacía teatro. He sabido que el arte es cosa de maricas, y era un pelado demasiado silencioso. Luego crecí, me vine a estudiar a Medellín y no tengo intenciones de volver. Mi hermana quedó allá, sin embargo, expuesta a los muchos ojos. Terminando el colegio, se dejó embarazar de un hombre que siempre me pareció que tenía cierto grado de retraso mental y con el tiempo fue la única que se quedó viviendo con papá. A papá le dio más duro la primera novia de mi hermana que su embarazo adolescente, pero no era capaz de decirle nada. No es capaz de decirle nada aún. Su hostilidad es silenciosa. En cambio, empezó a dirigirme todas las quejas a mí, también con un grupo de palabras favoritas. Esa muchacha. Yo no es que quiera meterme en su vida, ni mucho menos, pero es que esta sigue siendo mi casa. Por ahí vino la amiga de su hermana. No, otra. No ve que cambia de amiga como cambiarse de calzones. Y esa hostilidad, a falta de palabras, la fue llenando con pequeñas acciones despreciables. Cuando vivían juntos, supervisaba cada cosa que mi hermana sacaba de la tienda. Las gaseosas, los chicles, las rasuradoras, las toallas higiénicas. Llevaba un registro riguroso de sus salidas a comer, de sus llegadas borrachas, de sus levantadas tarde, de la ropa que compraba. No le decía, sos gay y me molesta, pero sí, usted y sus amigas me van a llevar a la quiebra. O, ¿para qué necesita una rasuradora cada semana? Y de las más caras. Y hace un mes mi hermana se cansó, consiguió trabajo, arrendó una casa con su novia y se fue a vivir con ella y con Nicole. Desde entonces, las llamadas semanales de papá se han intensificado. Me llama 3 o 4 veces a la semana y hasta 2 en un mismo día. Ya no me habla de mi hermana, me habla de su pensión y de este pequeño negocio. Pero en la reiteración de esas pocas cosas puedo sentir todo el peso de su soledad. En la omisión deliberada de su tercera preocupación, quizá haya algo de arrepentimiento. Sin embargo, como las llamadas son más seguidas, cada vez es más difícil llegar a los 2 o 3 minutos de conversación. Incluso papá ha empezado a tener dificultades para hablar siempre de lo mismo. Llegué a pensar que con el tiempo ya no sería capaz de llamarme porque no tendría nada que decir. Ayer fue su última llamada, me dijo. ¿Está ocupado, mijo? Y yo le dije que no. Me preguntó, ¿dónde está? Y yo le respondí que en la casa. Algo en su tono tenía de cansancio. Su voz era una cosa rota. Yo le pregunté que cómo estaba y él me respondió que regular. Quise preguntarle por qué, pero no me dejó. Es que creo que voy a cambiar de funeraria, dijo. ¿Cómo así? Dije. Sí, de funeraria. ¿Aló? ¿Aló? La funeraria donde los tengo a todos ustedes afiliados. Pude haberle dicho que no me importaba. Pude haberle hecho saber que me parecía de mal gusto afiliarse a la muerte como quien se afilia a la salud. Pude haberme enojado o colgado. Pude haber soltado una broma también. Tenía más de una en la punta de la lengua. Pero recordé sus cartas, su particular forma de cercanía, y entendí que hablábamos de funerarias como podríamos haber estado hablando del sentido de la vida. Le dije, ¿cuál funeraria, pa? La San Nicolás. Esa es muy buena, le dije. Sí, pero otra funeraria, que es nueva en el pueblo, me ofreció la afiliación mía y la de todos ustedes por 10.000 al mes. ¿Aló? ¿Aló? Sale más barato. ¿Y cuánto le cobra la otra? 17. Siempre es un ahorro. Y lo mejor es que tiene cobertura nacional. Y estaríamos todos, todos, usted, Juan Sebastián, ¿aló? ¿Aló? Hasta su mamá. Y Karen, también Karen. Estaríamos todos entonces, todos. Eso es lo importante, papá. Sí, eso es lo importante. ¿Aló? ¿Aló? Eso es lo importante. Bueno, ese fue el cuento. Ay, comentarios. Perdón. Qué ternura de papá, sí. El tierno es el autor que sigue nostálgico. Me recuerda el autor, José Ardila. Hacer arte es cosa de maricas. Sí, man. Lo siento. Para mí este es uno de los mejores cuentos que hay. Ese y el otro que también es del Sí, papá, el de también es muy bueno. la calva de papá. Sí,
Sí, de la Calva, ese es muy bonito. este es mi favorito del libro del Tedio, es muy bueno. Sí, a mí el de la Calva, a mí el de la Calva me gusta mucho, De la calma me gusta mucho. el final, me parece que lo deja Me uno parece que todo. lo deja uno todo. Estoy No, escuchando no por les el ha pasado micrófono de eso. Danilo. Por el micrófono de Danilo. Sí, no les pasa eso de los padres cuando uno está lejos, que los llaman y los llaman tan frecuentemente que efectivamente después de un rato uno ya como que no sabe qué más decir, no sabe qué novedad contar y ya esos son esos silencios y esas cosas de, bueno, ¿cómo será la llamada? Entonces sabiendo que nos comunicamos tanto que no hay nada nuevo en lo que ha ocurrido excepto cualquier banalidad. Esa llamada me recuerda mucho cuando yo hablaba con mi mamá cuando estaba en Chile. Ah, sí, no, a mí me parece muy bueno. También el final, pues de hecho es lo que mejor me parece cuando dice como eso es lo importante, como que ya todo el sentido de lo que la hermana era gay y esos como mini problemas ya se resuelve pues. Sí, No, y finalmente, pero sigue habiendo, sí, Pero sigue habiendo. pero sigue habiendo como esa necesidad de contacto, así no haya nada para decir. Ah, sí, claro, eso lo muestra el cuento muy bien, ¿no? Sí, es verdad. Sí, muy bien. Y él sí, claro, al también, menos de decir estoy ahí. También. ¿Y él también qué? que a pesar de que uno sintiera que como que él se está quejando porque el papá lo llama para nada, pero él también, pues ahí uno también se da cuenta que a él también le gusta que lo llamen. Ah, sí, claro, sí, total. Estaba pensando en este comentario de Mallory que dice lo de que hacer arte es cosa de maricas. Y eso es otra cosa que me gusta mucho de este cuento, como José Ardila, esas cosas de lo gay, de sos gay me molesta, hacer arte es cosa de maricas, pues que se nota mucho como que él no está diciendo que eso sea así, pero él encuentra esa forma sutil de mostrar que en serio él no piensa que eso sea así, pero queda como tan sencillo, o sea, no tiene que explicarse pues. Claro, claro, es una sátira, es una sátira. Además, porque él es Ujú. marica. Entonces, ¿el que va a decir eso? Es como, Uno pues no es una sabe. sátira. ¿Cómo? No, que uno no sabe. Estaba leyendo unos libros que de hecho les voy a leer unos de un libro de esos, unos libros que liberó la editorial Tierra Adentro de México, los sacó gratis y hay unos cuentos terribles, así, o sea, que dirían eso seriamente. Obviamente no los voy a leer aquí. Porque esto va para YouTube. Ay, Dios. Bueno, entonces voy a seguir. Eh, les quiero mostrar la portada. Esperen un momentico. Listo, entonces este es el libro del que les quiero leer dos cositas. Se llama Días de Jengibre de Hugo Roca Joglar, es mexicano. Esta es el Fondo Editorial Tierra Adentro, que me parece como muy bonita la portada. Y bueno, entonces dice crónica, pero no sé, es como hay unas partes que parecen hasta como pedacitos de novelas, es muy literario, pues. Entonces, bueno, este es uno. El tipo, el escritor es como, sabe como mucho de música, entonces hay algunas cosas que yo no entiendo muy bien, pero tal vez los músicos de aquí sí. Igual no es mucho, pues, no obstaculiza que el texto sea entendible y bonito. Este es el primero, se llama Canción de la Muerte Pequeña. Una muerte y yo un hombre.
un hombre solo y ella una muerte pequeña. Federico García Lorca, Canción de la muerte pequeña. El órgano, sin duda, dice Odón Reséndiz, de 79 años. No existe sonido más aterrador que el del órgano. Odón se pone de pie, sirve más ginebra con quina y llena una copa de vino blanco para su esposa, Andrea Quintanar, de 73 años, quien se quita los inadecuados lentes oscuros, 7 de la tarde en la sala de un departamento en la colonia Juárez, y repite con voz lenta y monótona, como para sí misma, y pregunta: ¿qué instrumento me hace pensar en la muerte? Y se responde con agilidad inesperada: la guitarra. La guitarra. Odón le tiende con suavidad la copa de vino y la mira a los ojos con asombro y reproche. Luego se sienta al lado de ella. Vaya que entendemos la muerte de maneras distintas. Así han vivido Odón y Andrea durante 47 años, uno al lado del otro, en la misma cama, con las mismas voces, pero con muertes diferentes. Claro, para ti la muerte es eso, terror, un acto inmenso en las tinieblas, como todas esas misas barrocas que veneras. La voz de Andrea es redonda, comienza clara y aguda, se ensombrece, da la vuelta y termina clara y aguda. Para mí, la muerte es algo íntimo y privado. Odón bebe, deja el vaso en la mesa de madera y sonríe con un poco de sarcasmo y algo de ternura. Una muerte pequeña, ¿no? Como el poema de García Lorca. La voz de Odón es sutilmente vertical, nace grave y asciende de forma breve, cada vez más ligera, hasta desvanecerse. Entre Odón y Andrea, la música es motivo de coincidencias y hostilidades, unión y ruptura. Con respecto a la muerte, no hay reconciliación posible. Para Odón debe sonar gigantesca y terrible. Para Andrea, quieta, suave y privada. Andrea se ríe, bebe vino y, de nuevo, repite mi pregunta: ¿a quién le comisionaría mi requiem? Odón se le adelanta: yo a Frescobaldi o a Manuel de Sumaya. Yo a Johnny Mitchell, responde Andrea, o a Chabela Vargas. Odón cierra los ojos con violencia y enchueca la boca, como si hubiera bebido un líquido amargo. Dices esas cosas para molestarme, le reprocha irritado. Y Andrea, con una falsa paciencia en la que a través de la mirada se filtra algo cercano al desprecio, suelta al aire sin voltear a verlo: ¿por qué piensas que todo se trata sobre ti? Odón y Andrea, al borde de sus bodas de oro, imaginan cómo escribirían un requiem para su propia muerte. Uno pagano, basado en Canción de la muerte pequeña, el poema de García Lorca que ambos adoran. Leo los versos con voz ronca y blanda, y cada uno escoge las imágenes que más les gustan. Cielo mortal de hierba, dice Odón. Luz y noche de arena, dice ella. Catedral de ceniza, dice él. Mi mano izquierda y las flores secas, dice Andrea. Aunque son casi las mismas formas, hierba y flores secas, ceniza y arena, Odón las busca en construcciones monumentales, cielos y catedrales, y Andrea en formas reducidas, luces y su mano izquierda. De pronto a Andrea la idea le parece hermosa. Qué lindo, ¿no crees? Apoya sus manos sobre las rodillas de Odón y lo mira con suavidad a los ojos. Tanto tiempo juntos y cada uno ha llevado por dentro su propia muerte. Y las muertes de Odón y Andrea resultan tan diferentes. Odón con un órgano y su inmensa muerte barroca. Andrea con una guitarra y su secreta muerte pequeña. Bueno, ese es uno. El otro. Sí, muy lindo. Cierto que es un cuento, o sea, el libro es crónica, pero es increíble, pues es muy rico literariamente. Parece un cuento. Mallory, sí. Yo le encargaría a mi requiem a Robert. Bueno, este se llama Un beso de tres.
Bueno. Intentaron un beso de 3. Él, ella y él. Santiago, Liliana y Fede. Sus edades 27, 29 y 36. La idea surgió en el agua, los 3 en una trajinera, otoño, sábado por la tarde en Xochimilco, jocoque, pan y vino. Santiago dijo, solo le veo una solución. Liliana y Santiago fueron novios durante 2 años. Santiago le pidió tiempo a Liliana para tener una aventura con Fede, y Fede engañó a Santiago con Liliana, a quien Santiago nunca dejó de extrañar. ¿Por qué no vivimos juntos como una pareja de 3? Se instalaron en una cabaña de madera sin cortinas, entre árboles y cabras, en el pueblo de Santo Tomás, calle Acueducto, y comenzaron su experimento de poliamor en lo más alto del Ajusco. Invierno, Año Nuevo, 2017. Extensiones interminables de montes y plantas, la hierba y las ventanas congeladas por las mañanas. De la música surgió la belleza, Miles Davis y monocordio, sonidos abiertos hacia la improvisación que les permitieron, durante 2 semanas, sentir la mística alegría de un triple deseo en donde 3 almas, él, ella y él, buscaban el infinito a través de complejos nudos amatorios de 6 piernas, 3 ombligos y 60 dedos. Santiago, Liliana y Fede no calcularon sus oportunidades y los problemas surgieron en la mesa. Finales de enero. El frío los tenía ariscos. Queso, plátano, arroz y huevo. Una comida silenciosa. El café animó los ataques. Santiago, a Fede. Ya vas a cumplir 37. Fede, a Santiago. Chinga tu madre. Santiago, a Fede. Oh, pero aún te ves joven, Fede. Liliana, a nadie. Extraño la ciudad. El universo de lo cotidiano se volvió opresivo. Platos sucios, puertas rotas y toallas en el piso. Falta de agua, cajones en desorden y ausencia de flores. Y miradas sin brillo. Y conversaciones quebradas. Vacío. Principios de febrero. Noche sin luz eléctrica. 2 velas en el cuarto. El horror surgió en la cama. Fede, a Santiago. Dices que aún me veo joven. Insinúas que no lo soy. ¿Qué me falta? ¿Vigor? Perdón. Insinúas que no lo soy. ¿Que me falta vigor? Santiago, a Fede. Insinúo que eres un pobre chavorruco inseguro. Liliana, a los 2. Ya no lo soporto. Liliana se fue de la habitación para dormir en la sala. Santiago salió de la casa para caminar por el bosque y Fede escribió una carta trágica en donde comparó su corazón con un nido de ratas. Después sobrevino el cansancio. Regresaron del pasado traiciones y mentiras. Desapareció el deseo. La destrucción arrasó con los besos. Los 3 quedaron tristes y asustados, ansiosos de soledad, con el corazón enterrado entre la repulsión y la desconfianza. El 11 de febrero, Santiago dejó la cabaña temprano y por la tarde se fue Liliana. 2 despedidas rápidas y hostiles, silenciosas y lejanas, sin escenas ni explicaciones. Fede aún vive ahí. Quiere terminar el mes aislado en lo más alto del Ajusco mientras decide qué hacer. Mandó fumigar y cambió la cama de lugar. Fin. ¿Cómo? Él, ella y él. Siempre entre hay 2 que están más cerca. De verdad. Sí, esa forma de este man de escribir está entretenida. Es como rápida, sencilla. No se alcanzará un equilibrio. Entre 3 no se hacen 60. Sí. Bueno. Y por último, les voy a leer este otro. Es este. Que también es, este no es crónica, es ensayo literario. Es un libro que sacó la editorial Tragaluz el año pasado, de Mariana Oliver, otra escritora mexicana,
Y bueno, me gustó mucho este ensayo y se los voy a leer. Es sobre la Operación Peter Pan, que fue una cosa que hicieron en Cuba en los años 60, en la que sacaron un montón, como 15.000 o 14.000 niños de Cuba a los Estados Unidos, con mentiras y cosas, pero en fin, fue como una artimaña ahí de los estadounidenses. Entonces, bueno, se llama Los otros niños perdidos. El libro se llama Aves migratorias, por si lo quieren ver. Está en rebaja por estos días. Voy a poner esto más grande. Listo. Los otros niños perdidos. Viajera del tiempo jamás dejaría de ser niña que sobrepase sus 6 años, ni un segundo más. De no ser posible, entonces me sentaría a reescribir las historias que se les han escrito a los niños y que dan siempre comienzo así. Había una vez. Esther Seligson. El mar entra por el malecón sin pedir permiso. Dueño de sus aguas y también del suelo que moja, abre sus fauces en una explosión para evocar lo que todos sospechan. Podría devorar la isla en un instante. Los autos mantienen su distancia y, agazapados todos en una orilla, zozobran, avergonzados de su lugar en el mundo. Satisfecho con el gesto, el mar se guarda para que la dulzura del ron y la ebullición de la hierbabuena calienten el aire y el cuerpo de los turistas que intuyen que la felicidad se contagia, incluso cuando parece incomprensible. Con su estrechez, las calles de La Habana Vieja protegen la mirada del sol del trópico. La parte más antigua de la ciudad son estos trazos asimétricos que solo pueden recorrerse a pie. Aquí, la mezcla de sangre que hizo de la isla su hogar dejó testimonio en edificios que se alternan desordenados. Bastan algunas cuadras para recorrer la acumulación de 5 siglos de voluntades, para brincar del barroco al neoclásico o a las ruinas de una muralla que se levantó para resistir ataques piratas. Desde entonces, Cuba era el paso entre dos mundos, uno nuevo que se abría para revelar la ilusión de la frontera y aquel desgastado que se dejaba atrás. Como arteria que emerge de la bahía, la calle Amargura surca el centro de La Habana Vieja y avanza hasta la Plaza del Cristo. Al igual que las calles circunvecinas, mercaderes, oficios, cuarteles, Amargura adquirió su nombre por la función que cumplió siglos atrás. Esclavos africanos que sobrevivían los 80 días de travesía por el Atlántico arrastraban eslabones de metal sobre esta calle, antes de que les fundieran sobre la piel la marca de quien los compraría. Ya en el siglo XIX, cada viernes de Cuaresma, un Vía Crucis avanzaba en medio del bullicio desde el muelle hasta la iglesia. En recuerdo del Calvario, en la esquina de Mercaderes y Amargura, se conserva una cruz verde que a veces sirve como punto de referencia. Durante los años de la Revolución Cubana existía una imprenta sobre la calle de Cuba. Desde aquí, el gobierno de Estados Unidos difundió una ley apócrifa que buscaba disipar cualquier indicio de simpatía comunista y desestabilizar al castrismo naciente. Esta ley anunciaba que los padres cubanos perderían la patria potestad sobre sus hijos y el Estado asumiría este derecho. Todos los niños serían alejados de sus familias para ser adoctrinados en el comunismo y sus padres volverían a verlos hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Algunos fantasiosos agregaron que los niños más talentosos serían enviados como un tributo de Castro a la Unión Soviética para recibir la mejor educación posible, a cambio de convertirse en siervos de la revolución. Como parte de su estrategia, el gobierno estadounidense contactó a Brian Walsh, un sacerdote católico que gozaba de prestigio en la isla y podía coordinar la operación. Antes de la revolución, la iglesia era una institución influyente en la vida de los cubanos. Además de ser adversa a la ideología comunista, contaba con la confianza de muchas familias, por lo que era un medio eficaz para esparcir información. Envuelta en un halo de misterio, con la terminología precisa y camuflada con la veracidad de las letras cuando se imprimen,
La mentira se propagó, entró por la ventana de cada familia. Entonces el miedo se transformó en polvo que cubrió las calles de la isla. En octubre de 1960, la radio anunciaba: Madre cubana, escucha esto. La próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos de entre 5 y 18 años. Madre cubana, no te dejes quitar a tu hijo. Es la nueva ley del gobierno. Cuando esto ocurra, serán unos monstruos del materialismo. Fidel se va a convertir en la madre suprema de Cuba. La Guerra Fría recrudeció oculta tras la cara de un niño con dientes de leche. La Operación Peter Pan, como la nombró Penny Powers, una maestra inglesa que vivía en Cuba, se convertiría en el mayor éxodo de niños en América. Antes, en otras tierras, fueron niños judíos, griegos, españoles. Durante 22 meses, entre 1960 y 1962, más de 14,000 niños cubanos fueron enviados de manera voluntaria hacia Florida. Todos salieron de Cuba en vuelos comerciales a la luz del día. Los más afortunados hicieron el viaje acompañados de sus hermanos, pero la mayoría iban solos, porque el gobierno estadounidense únicamente dio visas a los menores. Despedidas, ya no reencuentros, sofocaron el aeropuerto de La Habana. Niños que deambulaban arrastrando maletas agitaban las manos en señal de despedida. Árboles tiernos arrancados de raíz volaron todos juntos hacia un exilio habitado por motivos imaginarios que abrió una brecha real. Niños de lengua salada se elevaron sobre el mar. Niños botín de guerra expulsados por el miedo. Ninguno tenía más de 17 años. Partieron primero los mayores, los de las familias más ricas. Después salieron las niñas. Al final los de clase media y los pequeños de 2 o 3 años. Ana Mendieta llegó con su hermana Raquelín al país de nunca jamás. Fueron adoptadas temporalmente por una familia de alemanes, pero hartas de los quehaceres, cenicientas en el cuento equivocado, pidieron regresar al orfelinato. Ana se convirtió en artista. Lo mismo se llenaba de barro, hojas, nieve, o camuflaba su cuerpo con las raíces de un árbol. En 1985, mitad niña, mitad pájaro, Ana cayó desde la ventana del departamento que compartía con Carl Andre, su esposo, quien fue el único en verla caer y en asegurar que ella se lanzó. Vivían en el piso 34. Aunque el país de nunca jamás siempre es una isla, los niños perdidos llegaron en grupos a Florida, un apéndice apenas como se ve en cualquier mapa. Prendidos con alfileres al vestido o a cualquier tela, algunos llevaban letreros con su nombre y su edad, escritos en una lengua que no les pertenecía. My name is Carmen Gómez. I am 5 years old. Please be good to me. Como pingüinos en bloque, los niños cubanos esperaban en una sala de aeropuerto que se transformó con su llegada. Los pasillos se hicieron más anchos y los techos se alzaron imponentes frente a la mirada huérfana. Al final del viaje, alguien leía sus nombres para convertirlos en exiliados. En Florida se instalaron varios campamentos para niños. Algunos los llamaban el infierno verde. Cuando estos fueron insuficientes, los niños que llegaban eran enviados a cualquier otro lugar donde hubiera espacio, orfelinatos, hogares temporales. No era raro que los niños grandes se hicieran cargo de los pequeños, ni que trabajaran en campos agrícolas con las monjas o en las casas donde los albergaban. El tiempo les robó los dientes y poco a poco tiñó su cabello de otro color. El país de nunca jamás era un engaño. No había piratas mancos, ni hadas, ni una princesa india, ni cocodrilos que caminan con un tic-tac en la panza. Después de la crisis de los misiles y la humillación en Bahía de Cochinos, Estados Unidos rompió oficialmente su relación con Cuba, cerró su embajada y cualquier posibilidad de dar visas a los padres se canceló. Algunos niños fueron adoptados y otros, resignados a esperar, quedaron a la deriva.
Muchos padres cubanos creyeron que podrían reunirse pronto con sus hijos, pero no fue así. Siempre sabemos más de la despedida que del reencuentro. Boy Scout, dijo un niño con los ojos hinchados. Boy Scout, repitió un poco más fuerte. Al saberse aludido, bajó la mirada, y aunque intentó responder, tenía la voz encerrada bajo la lengua. Negó con la cabeza. El niño pequeño protestó. Es que los Boy Scouts no lloran. Esa noche, el falso Boy Scout tuvo un sueño. La litera en la que dormiría durante meses lo aplastaba contra el techo, hasta dejarlo vacío. Peter Pan, el personaje creado por James Matthew Barrie, fue el único niño que nunca creció. Era célebre en Nunca Jamás por dos razones. La primera era accidental, en una pelea que se encaprichó con el sabor de su carne. El otro motivo era más bien de estatus. No se oye, no me oyen. Ah, bueno. No, pero solamente desde ese ultimito párrafo. Esto Desde de ahí. Peter Pan. Sí, exacto. Ah, bueno. Listo. Peter Pan, el personaje creado por James Matthew Barrie, fue el único niño que nunca creció. Era célebre en Nunca Jamás por dos razones. La primera era accidental. En una pelea cortó la mano del Capitán Hook para después arrojarla a un cocodrilo que se encaprichó con el sabor de su carne. El otro motivo era más bien de estatus. Peter Pan era el líder de los niños perdidos, quienes llegaban a la isla cuando caían accidentalmente de su carriola y pasados 7 días nadie los reclamaba. Al principio de la obra de Barrie, Peter Pan pierde su sombra en casa de los Darling cuando huye para no ser descubierto. Al regresar a buscarla, cree que será sencillo recuperarla, que niño y sombra se unirán al primer roce, pero se equivoca. Peter, desconsolado sobre el suelo, despierta a Wendy con su llanto y ella le cose la silueta oscura a los pies con aguja e hilo. Igual que Peter Pan, muchos niños cubanos perdieron su sombra en casas extrañas y zurcirla no fue suficiente para que su cuerpo la reconociera. Candy Sosa cantaba desde pequeña. El día que Fidel Castro la escuchó, se emocionó tanto que la levantó del suelo. Aunque soñaba con presentarse un día en el Tropicana, Candy abandonó Cuba al igual que otros niños. 40 años después de la revolución, Candy regresó a la isla con un grupo de niños Peter Pan. Cuando cruzó la puerta de la que había sido su casa, se quitó los zapatos para palpar el suelo con los pies. Algunos niños eran muy pequeños cuando llegaron a Nunca Jamás, así que olvidaron el camino de regreso a casa y la lengua de sus madres. Por eso cuando volvieron fue necesario reordenarlo todo. Al principio se comunicaban con señas, pero con el tiempo fueron reaprendiendo también el lenguaje. Tal vez nacer en una isla significa crecer con la conciencia rodeada de agua. Fin. Sí, la sociedad sin niños no tiene futuro. Bueno, eso es todo lo que tengo para hoy. Sí, es hermoso.